Hoy vamos a ver uno de los temas tal vez más polémicos, aún con el paso del tiempo, que es todo el proceso de revolución que tuvo China en el siglo XX y todo lo que significa en esta época la incertidumbre sobre la forma como ellos están encontrando un rumbo en la historia. Habíamos dejado a la China en el peor de sus momentos. La dejamos despedazada, colonizada, militarmente invadida, la dejamos prostituida en una generalizada invasión de opio. Habíamos hablado cómo los ingleses cultivaron el opio en la India, lo metieron de contrabando a la China, y cuando la China prohibió el opio, la atacaron, lo que era pelea de toche con guayaba, porque la China no podía con su alma, y la obligaron a abrir los puertos y le quitaron a Hong Kong. Y después, esas son las dos guerras del opio, que las dos guerras pues obviamente las gana Inglaterra, porque esto es una cosa como de Estados Unidos con Bolivia, lo que era invadir en ese momento a China, eso no tenía chiste. Entonces Inglaterra era la dueña del siglo XIX. Entonces empiezan las guerras del opio, abren los puertos y al abrir los puertos, China ya no puede aislarse, y al no poderse aislar más, no puede defenderse como en otras ocasiones se pudo defender cuando atravesaba grandes crisis. China ha atravesado grandes cataclismos a lo largo de su inmensa historia, pero siempre había podido, de una u otra manera, encontrar un rumbo. Cambiaban las dinastías, volvían a aparecer otras condiciones, pero en el momento China entra en la grave crisis, en el momento más peligroso, porque es el momento en que Inglaterra desarrolla un colonialismo rapaz, en que Alemania se acaba de despertar como Estado nacional y necesita territorios en un mundo ya repartido, en que Japón tiene un proyecto de expansión y un proyecto industrial que lo tiene pillado sobre la China, porque Japón necesita toda la mano de hidrocarburos que tiene la Manchuria. Entonces el proyecto, digamos, la base de donde va a salir la materia prima para la industrialización japonesa es en China. Y además, el problema de población tan grave que tiene Japón en ese momento, lo va a solucionar a través de una política migratoria a lo largo del mundo que va a pasar por Brasil, que va a pasar por Perú, que va a pasar por la Manchuria. De hecho, la Manchuria le soluciona a Japón una gran cantidad de problemas y le hace posible, viable, el proyecto de industrialización. Japón se ha unificado, ha suprimido los shogunatos y la dinastía Meiji ha creado un proyecto de 400 años de modernización de Japón, un proyecto que se va a tornar militar más adelante. Y todo eso está pasando en el momento en que China se atomiza y se fragmenta. Entonces China queda en un estado de indefensión frente a las épocas más rapaces del colonialismo y la industrialización de las potencias. Ella se fragmenta y no logra encontrar el rumbo histórico desde el momento en que el confucianismo como orden social se resquebraja. Ahora, ya les digo, no es una crisis mayor o menor que otras que hayan tenido, es el contexto en el que se produce esta crisis lo que hace que China no pueda defenderse. En otra época sus órdenes sociales también han entrado en crisis y han encontrado otra manera de salir adelante. ¿Sí? Su historia no es homogénea, como parecería, es una historia así cíclica, pasan muchas cosas, pero ellos siempre encontraban su rumbo. Ahora, en ese mundo, porque el colonialismo es una primera globalización, el colonialismo hace que ya el aislamiento no sea posible y que ya las soluciones locales no puedan permanecer aisladas del resto del mundo. Ya llegar hasta China ya es haber conquistado el mundo entero. Entonces la China se fragmenta en ese momento y cuando intenta una rebelión nacionalista, que es la rebelión de los Boxers, produce el efecto contrario.
y es que los boxers, al tomar como rehenes 500 extranjeros y amenazar con matarlos, lo que van a hacer es justificar una invasión militar a China. China ya estaba invadida a nivel económico, ya le habían obligado a abrir los puertos, pero en el momento en que se produce la rebelión de los boxers, ya hay un pretexto militar para invadir a China, y la van a invadir más de 14 países, la invaden todos los que quieren tajada allá. Entonces la China sufre la tortura que ellos mismos llaman la muerte de los 1000 pedazos, que es el resquebrajamiento, el hambre, la situación más terrible sufre China. Y cuando China está pasando esta época tan terrible es cuando la van a invadir, además ya digamos de una manera más estricta. Entonces, China no encuentra una salida, no encuentra un rumbo, no tiene una estructura de partidos políticos que le permita expresarse a nivel institucional, no tiene eso. Entonces se producen una serie de sociedades secretas, como las sociedades como los juramentados, como el Loto Rojo, como la Linterna Roja, son sociedades secretas que es la manera como se expresan diferentes formas políticas de entrar a participar en el panorama chino. Hay una de esas sociedades secretas que se llaman los juramentados. Esa sociedad secreta va a evolucionar a convertirse en un partido político que se va a conocer con el nombre del Kuomintang. Y por el otro lado, más adelante va a llegar la influencia de la Revolución Rusa y se va en las jornadas del 4 de mayo del 26 empieza lo que va a ser el Partido Comunista Chino. Entonces, ahí digamos un par de tendencias. Todo el mundo está buscando una salida para China, pero cada cual piensa en una salida distinta para China en ese momento. Entonces va a haber, en un principio en 1926, las jornadas del Partido Comunista Chino arrancan en el 26, las famosas jornadas de mayo. Y más adelante, 18 empiezan, 26, y más adelante en el 26 sube Sun Yat-sen. Sun Yat-sen viene por el Kuomintang, por el Partido Nacionalista. Entonces, ahí en ese momento China se va a encontrar con una gran encrucijada. Al resquebrajarse todo el orden histórico de China, va a mirar hacia Occidente y va a intentar comprender la modernidad. La modernidad en Occidente se expresa o a través de todo el sistema institucional parlamentario que recorrió Europa durante el siglo XIX y que llevó a la estructura del régimen representativo parlamentario, separación de poderes, órganos de control los unos con los otros, todo lo que se conoce como los estados modernos. Eso se le lleva a Europa 100 años en asimilarlo políticamente, todo ese régimen institucional, todo eso. O la otra cara de la modernidad, que es lo que en ese momento va a ser el socialismo con el triunfo de la Revolución Rusa. Tanto el sistema parlamentario como el sistema socialista, el sistema parlamentario, digamos que Marx llamaba, lo que él llamaba la democracia burguesa, que era todo el sistema parlamentario europeo, como el socialismo como doctrina, son hijos de la Ilustración, son las dos caras de una misma moneda, están expresados en los términos de Darwin, son la teoría del progreso, es la idea de cómo los pueblos pueden progresar Darwin es el pilar del siglo XIX. A partir de la teoría de Darwin, se infiere de las sociedades humanas, a partir de lo que él hizo con todo el desarrollo de la vida en el planeta, se infiere que las sociedades humanas están en un permanente, ascendente y espiral proceso de desarrollo, que van a llegar a puntos verdaderamente cumbres de la historia humana y que ese desarrollo lo va a dar el conocimiento. La idea de la Ilustración, montada sobre la teoría de la evolución, producen el concepto de progreso en Occidente. Y tanto lo que más adelante se va a llamar los sistemas representativos europeos, como el socialismo como doctrina, son hijos de la idea de progreso. Son doctrinas del siglo XIX. Entonces, la gente del Kuomintang va a entrar en contacto con todo ese sistema parlamentario que ha desarrollado Europa,
Y la gente del Partido Comunista va a entrar en contacto con todo el discurso socialista que ha triunfado en Rusia. El discurso socialista que triunfó en Rusia es también un hijo de la modernidad, porque eso lo hacen los herederos de lo que fue la modernización de Pedro el Grande y de Catalina la Grande. Entonces, ese corte que va a tener es un corte occidental. Y eso va a tener sus propias, hay muchísimas cosas, ahorita vamos a ver de ese socialismo, son rusas, son estrictamente rusas. Y la teoría no fue hecha ni para Rusia ni para China, fue hecha para Inglaterra y fue hecha para Alemania, y suponía un nivel de acumulación de capital originaria de una sociedad que se pudiera repartir, suponía una industrialización, suponía un montón de cosas que no pasaban en ninguna de las dos sociedades donde eso se dio. Entonces, lo que pasó tocó inventárselo, porque la fórmula como estaba concebida no era para esas sociedades. Entonces resulta que están buscando un rumbo, unos y otros están buscando un rumbo para China. Y ese rumbo los enfrenta, los hace mirar las teorías de lo que es la modernidad en Occidente. Habíamos hablado de cómo se presenta una fractura entre toda la gran civilización asiática y la civilización europea a partir del momento de los mongoles. A China no le pasó eso, pero al resto del Asia sí, que los mongoles rompieron, a China la rompen, pero ella se reconstruye. Y en ese momento, mientras los mongoles acaban con todo el Asia, los europeos entran a la modernidad. Entonces, cuando los europeos entran a la modernidad, cogen la delantera en la historia, cuando no la habían tenido desde hacía muchísimo tiempo. Todas las civilizaciones son asiáticas y todos los grandes, todo lo que llamamos civilización viene del Asia, fundamentalmente. Los griegos en toda esta historia son los últimos y los penúltimos con los romanos. Esto era asirio, caldeo, sumerio, persa, chino, muchísimo antes de ser europeo. Los europeos no estaban ni pintados todavía. Entonces, lo que cambia la correlación de fuerzas es que los europeos entran en la modernidad en el momento en que en Asia los mongoles acaban con todo lo que fueron las grandes civilizaciones. Entonces, los europeos van cogiendo una delantera histórica que más adelante los va a llevar a colonizar el mundo entero en el siglo XIX, y es ahí cuando la China se resquebraja. Entonces queda en una desventaja histórica muy grande, habiendo sido ella la que siempre estuvo más adelante que todos los demás pueblos en inventarse el mundo. La cogen frágil, en el momento más frágil, la acercan las potencias más poderosas y más agresivamente invasivas de la época. Entonces la China empieza a tratar de buscar un rumbo histórico entre una cosa y otra, totalmente dividida, totalmente fraccionada, con las hambrunas más grandes, luego la invasión militar, y luego empieza lo que va a ser, a partir del momento en que sube Sun Yat-sen, va a empezar una persecución y una guerra civil entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino. Esa guerra civil va a ser muy sangrienta, y va a durar, primero empieza una campaña de exterminio, y eso va a durar hasta el 49, que es el momento en que triunfa la Revolución China. Entonces, tenemos una fragmentación total de la China, una invasión colonialista de la China, que como habíamos dicho, el colonialismo es una tenia que se traga todo lo que usted come, pero en nombre de otro. El colonialismo llega a su apartamento, llega a su casa, le vacía la nevera, se le sienta en la sala y lo mira mal, porque además discrimina. Había clubes británicos donde decían prohibía la entrada a los perros y a los chinos en China, porque además los colonializan con una mentalidad de superioridad que era realmente ofensiva. Les cuento esto para que entiendan el odio a lo extranjero que le van a coger, ¿sí? Porque lo extranjero entra despreciando, y despreciar a los chinos es como mínimo un acto de una ignorancia comparable a la arrogancia con que eso se ejercía. Pero los ingleses la montaron de que ellos eran la nación. Los europeos van a tener un discurso en el cual ellos se consideran que ellos son la civilización del planeta, y toda forma cultural que no esté escrita en los términos cartesianos, en los términos de la modernidad, en los términos de la ilustración y de la ciencia,
como es entendida en Occidente, es barbarie. Es decir, la cultura se divide en la civilización que son ellos y el resto que es monte. Y eso se les demora hasta los 60 para poder revalorar eso con la descolonización. Es que se va a revalorar eso y más o menos, sí, eso todavía no queda muy claro. Entonces, la desprecian, la prostituyen, la dominan, la invaden y China se despedaza en una época terrible, son 60 años, más o menos digamos cada vez más duros, en donde está despedazada, está invadida, está resquebrajada, tiene una guerra civil entre el Kuomintang y el Partido Comunista y después va a tener la invasión japonesa. O sea, la oscuridad de la historia la vive China en los primeros 40 años del siglo XX, la oscuridad, en lo que en el Chin llaman el oscurecimiento de la luz. Entonces, ellos hay un momento gravísimo, todo que esta historia se va complicando cada vez más. Y en el 36, los japoneses hace rato que están metidos ahí, con lo de la Manchuria, y han utilizado a Puyi como emperador de Manchukuo. Puyi, habíamos hablado que Puyi, el último emperador, era el señor de los 10.000 años. Y a él lo habían criado como emperador, y si él no era emperador, no era nada. Además, a uno lo han creado con la idea de que es el señor de los 10.000 años, y 200 eunucos se agachan cada vez que el tipo va al baño. O sea, la proporción que ese man puede tener de la vida, uno no se la imagina, ¿ve? Y de pronto nada, se acabaron las dinastías que llevaban 5.000 años. ¿Cómo va a creer a usted que justo a usted le toque eso? El tipo no entiende el mundo, se crió en la ciudad prohibida, aislado de todos. Y un día lo sueltan y se acabaron las dinastías. El último de la dinastía siempre es una tragedia, porque es el que pertenece a un mundo desaparecido. Entonces, el que le toque el último de la que quiera, de los Romanov, de los Habsburgo, de los otomanos, de los manchú, el último de la dinastía es el que lleva del bulto, porque es al que le toca la destrucción de su propia vida y de su mundo. Y eso le toca a Puyi. En la fragilidad de que Puyi queda, cuando no comprende la realidad en la que él tiene que vivir, los japoneses encuentran un papayazo grandísimo para montarlo como emperador de la Manchuria, que ellos rebautizan Manchukuo, y que van a rebautizar, van a prohibir la enseñanza del chino, van a enseñar japonés, van a colonizar y a conquistar la China por la Manchuria. La Manchuria es el objetivo. Los japoneses, en su propio rumbo histórico, de un proyecto de crecimiento y de modernización del Japón, pasaron a un proyecto militar. Y ese proyecto militar, había dos alas, había una ala militar y una ala política, y el ala militar fue ganando poco a poco toda la destrucción de las castas samuráis como casta y la creación del ejército japonés. Da todo el potencial de la guerra, toda la capacidad bélica, sin el sentido del japonés, no del ronin, sino del samurái. Es decir, el viejo espíritu, el viejo código del Bushido, entendido como una espiritualidad entre el guerrero, ¿sí? Se pierde, se forma un gran ejército japonés, altamente entrenado, mucho mejor armado, pero de todas maneras muy entrenado, que entra a China. Ese ejército va a desarrollar una idea de superioridad, porque si los alemanes eran raza superior, según ellos, los japoneses son los señores del imperio del sol, los hijos del sol naciente. Entonces ellos entran en una mirada frenética del mundo, en una mirada bélica del mundo, y van a entrar a China. Hace rato están allá, ya le tumbaron Corea en el siglo XIX, ya que están ahí, le tumbaron Corea. Pero después de eso, hay un incidente que se vuelve el pretexto en el puente Marco Polo, que es el que va a justificar la invasión japonesa ya de ciento a China. Los japoneses entran a China y ahí destruyen la población de una manera que todavía no ha sido lo suficientemente aclarada. Ellos van a llegar, la primera ciudad
población civil bombardeada en la historia es Shanghái en 1936. Lo que los japoneses van a hacer en Nankín es una cosa de un nivel de barbaridad. Mataron casi 400.000 personas, exterminaron a la población, hubo que esconder las mujeres porque las violaban sistemáticamente y entraban a las casas. Digamos, un momento en que el ejército japonés pierde el control ahí, y eso todo se vuelve un botín, y cada cual hace lo que le da la gana en China. Y entonces hay un momento en que esto se vuelve una cosa terrible. Y hay una historia de 3 misioneros protestantes que se inventaron una zona internacional donde no podía entrar Japón, y en esa zona lograron salvar algo así como 200.000 personas en Nankín. Eso se filmó, los misioneros tienen esas pruebas, y esas pruebas no fueron aceptadas en los juicios que se le hicieron a Japón por crímenes de guerra, porque ya eran los tiempos de la Guerra Fría. Entonces ya era importante tener buenas relaciones con Japón, y a Japón no se le midió con el rasero con que se le midió a los alemanes. No se hizo lo mismo que se hizo con Nuremberg, y además los japoneses tampoco entendían de qué les estaban hablando. Ellos suponían que habían perdido la guerra y que por eso los iban a matar, pero toda la carreta del discurso de los derechos humanos que le estaban echando, pues yo supongo que como me derrotaron, pues toca que me maten, y entonces yo me dejo matar, pues no hay problema. Pero el cuento no lo entiendo, porque manejaban un código completamente diferente y la traducción del idioma no tenía nada que ver con el concepto. El caso es que los japoneses arrasan China de una manera tal que China hoy día todavía exige que Japón se disculpe para poder tener negocios con ellos, porque la misma casa que destruyó China sigue hoy en el poder, mandan los Meiji todavía, que no es el caso de Alemania. Alemania tuvo la etapa de la desnazificación, y eso hizo que nadie de los responsables mande en este momento en Alemania. Pero la gente que hizo eso hoy está en el poder en Japón normal, común y corriente. Entonces China tiene esa piedra en el zapato con Japón, no se nos puede olvidar, los japoneses y los chinos se odian muchamente, mucho. Sí, y si no los pueden distinguir se callan, porque confundirlos es grave. Entonces, mire, es odio lo que hay ahí, porque lo que se hizo en China fueron experimentos químicos con seres humanos. Hay una novela de Lin Yutang que se llama Una hoja en la tormenta, que describe lo que fue la invasión de Japón a la China. Los despreciaban y los despedazaron, y nadie hizo nada con eso. Entonces, la China se vio despedazada con una crueldad. Ahora, otra de las cosas por las cuales, digamos, Japón no fue juzgado con el mismo rasero que Alemania, es porque de alguna manera de la destrucción de la bomba atómica, pues mejor dicho, eso usted puede decir lo que quiera sobre eso, por eso es un crimen contra la humanidad el más grande que se ha hecho. Así lo hayan hecho los vencedores. Entonces, de alguna manera dejaron la vaina así, porque ese pueblo sufrió la mayor hecatombe que pueblo alguno ha sufrido, y pagó el precio que ningún pueblo ha sufrido, una bomba atómica. Mejor dicho, esos asuntos de la guerra siguen todavía con grandes niveles de oscuridad, pero ahí hay un problema de odio entre China y Japón. Desde el punto de vista chino, esa cuenta no se ha saldado, y los chinos tienen eso aquí, atravesado. Y desde el punto de vista japonés, eso nunca se ha enfrentado, porque esa casa está gobernando todavía. Y hay gente que estuvo acusada y está filmada en las grandes matanzas que se hicieron en Nankín, que hoy están en el gobierno. Entonces, eso lo dejamos de ese tamaño porque eso todavía no se ha aclarado. Pero allá llegaron los japoneses y arrasaron. Ellos en lo suyo, ellos en su propio proceso histórico, la guerra acabó con Japón, Japón quedó aniquilado, eso también lo desbarataron y lo prostituyeron y todo lo que usted quiera, ¿sí? Pero Japón hizo toda clase de barbaridades sobre China. Frente a la invasión japonesa, la actitud del Kuomintang fue muchas veces ambigua, porque la enemistad del Kuomintang con el Partido Comunista se consideraba primordial. Ellos decían que los japoneses eran una enfermedad de la piel, pero que el comunismo era una enfermedad del alma. Entonces, eso hacía que a ratos hicieran concesiones con Japón, y a ratos estuvieran en contra de Japón. Eso hace que ante la población china,
eso se vea muy mal, mientras que el Partido Comunista siempre fue totalmente antijaponés y nunca tuvo ambigüedades con respecto a eso. Entonces, y además, como la guerra de Occidente era con Japón, a Occidente le interesaba mucho más apoyar en un momento dado las tropas que abiertamente estaban luchando contra Japón, en un momento dado. Entonces se les junta la guerra civil y se les junta la invasión japonesa y les cae la Segunda Guerra Mundial encima sin comerlo ni beberlo, porque los chinos como que tenían que ver con esto. Pero a ellos les toca el grueso de la invasión japonesa. Y Japón tiene un proyecto de expansión en el Asia. Japón considera que ellos son el papel civilizador en el Asia, como Alemania considera que es el papel civilizador en Europa. Y por dos ideas muy distintas de la vida, terminan desarrollando proyectos idénticos, muy similares, y el eje no tiene nada de casual. La alianza entre Japón y Alemania es esencial porque tiene un proyecto histórico muy compatible. Y además no se cascan los unos con otros porque están en lugares muy distintos. Entonces, la japonesa va a ser grandísima, porque la expansión japonesa arranca de la Manchuria, va a arrancar desde lo que es el norte de la Manchuria, y después de eso arranca esta es la parte de la Manchuria, el noreste, todo esto, Manchuria de acá. Además, como esto también estaba en problemas con Rusia, entonces arranca de la Manchuria, va bajando por acá, no dominan toda China porque toda China no la domina nadie, pero van bajando por acá, invaden Vietnam, Laos, Camboya, Singapur, Malasia, Kuala Lumpur, todo esto, Filipinas, pues no nos cabe ni por aquí, ¿sí? Birmania, que aquí es en la parte más dura de la guerra, Birmania, llegan hasta el norte de la India, vea, aquí están los límites de la India en ese momento. Entonces, arrancar desde la Manchuria y llegar al norte de la India es una invasión realmente muy grande, es gigantesca, y entran a Vietnam porque como ellos son aliados de los alemanes, y los alemanes han invadido Francia, entonces por un billar de tres bandas, Francia era la que había colonizado Indochina, entonces de una vez le quitan Indochina y ahí se mete, ¿sí? En todo, digamos, en la mira de todo el plan de expansión japonesa, la China es el centro de esto, del proyecto de expansión de Japón, la China es el centro. Y la China va a pagar con su sangre todo eso. Por eso en el último emperador Puyi decía que él era culpable de todo lo que hubiera pasado por cuenta de la invasión japonesa, porque él la hizo posible. Entonces, aunque no tuviera conocimiento directo de las acciones realizadas por cuenta de las tropas japonesas, era responsable en la medida en que lo había tolerado y lo había hecho posible. La que sabía de qué se trataba toda la trampa era la mujer de Puyi, porque esa mujer es Han y él es manchú. Ella es Han, ella sabe lo que pasa porque ella es Han. Sí, Han es la raza china que viene a partir de la dinastía, pero el hombre es manchú, y la dinastía manchú no es estrictamente china, es una dinastía que viene de la Manchuria, por eso es que lo montan de emperador en Manchukuo, y que gobernó los últimos de 1666 hasta 1911. Entonces, pero los manchú tienen una visión de la China distinta, porque ellos no son de la China esencial, no son Han. Ella sí, pero no le creen. Ella muere loca, sabiendo todo lo que va a pasar y sin poder hacer absolutamente nada. Entonces, entra toda la invasión japonesa. Ahora, desde el punto de vista de lo que hizo posible la Revolución China, son cosas absolutamente increíbles. Imagínese usted que los alemanes empiecen a hacer experimentos con agua pesada, que los norteamericanos compren esa parte del secreto y desarrollen la suya propia, que se la lleven para los Estados Unidos, que ensayen en el Álamo, que el experimento triunfe, que tomen la decisión a partir de las batallas de Okinawa y Iwo Jima de lanzar una bomba atómica para que se rinda Japón en 8 días en lugar de en 6 meses, porque la batalla de Okinawa es la única batalla donde los norteamericanos han muerto 1-1. Ellos de a 20-1 sí, pero 1-1 no. Okinawa fueron 250,000 personas en 2 semanas, eso no se puede. 6 meses más de guerra, hubiera muerto tanta gente como había muerto en la Segunda Guerra Mundial, pero gringos. Y eso es mucha miniserie, mucha. Entonces ellos dijeron, no, así tantos, así no. Entonces toman una decisión
El argumento de la bomba atómica es para salvar vidas. La rendición incondicional del Japón en el lapso de 8 días era para salvar vidas. Imagínese usted, bueno, todo lo complicado que puede haber, suponiendo que los científicos le dijeron a los norteamericanos que hicieran un efecto de demostración sobre una isla de Japón, deshabitada. Le dijeron, eso no lo puede lanzar sobre población humana. Usted no se imagina lo que es esto. Pero no, pero si uno no los mata a todos, ¿cuál es la gracia, man? Tampoco. No, es de una vez sobre ciudades, chévere. Entonces dice, no, mire, ensáyenlo nomás en una isla, esto la derrite. Nunca se intentó. Entonces, podemos suponer muy malamente que Hiroshima no fuera evitable. Entonces, Nagasaki. 2 días después, Nagasaki, cuando Japón ya se rindió. ¿Por qué? Sí, y lo votaron. Y hay que ver, el único pueblo que ha lanzado una bomba atómica son ellos. Entonces, resulta que el cuento va a lo siguiente. Es muy complicado que se haya desarrollado ese experimento, que los Estados Unidos haya desarrollado la bomba atómica, que la haya echado sobre Japón, que Japón se haya rendido a los 8 días y que por lo tanto se retire de China para que China pueda organizar sus cosas sola. La bomba atómica es una cosa absolutamente extraordinaria que nunca se había inventado antes y fue lo que sacó a los japoneses de China. Militarmente hablando, esto no era posible, porque el predominio japonés era muy grande y los otros en una guerra civil, peleando contra Japón, no hubieran podido derrotarlo yo no sé en cuántas generaciones. Entonces, es todo esto lo que hace que Japón salga del escenario y entonces a lo que vinimos, ¿sí? Lo que era la lucha entre el Partido Comunista y el Kuomintang. Pero sin Japón, porque es que con Japón muy tenaz, todo el tiempo, y los otros divididos, fragmentados, invadidos, todo eso no se puede organizar esto. Se necesita que en ese momento Eisenhower esté organizando el mundo de la posguerra, lo suficientemente ocupado con el futuro de Europa como para que no le pare bolas a China, porque donde la estén mirando no dejan que triunfe una revolución. Muchas cosas absolutamente increíbles llegan en la simultaneidad del Tao y se presentan en el instante y confluyen a que triunfe una revolución en China. Entonces, esta revolución tiene unas características completamente diferentes a cualquier otra revolución que se haya dado antes. La revolución rusa es una revolución industrial, es una revolución urbana, es una revolución proletaria que tiene la estructura montada sobre el proletariado. Pero en China no hay industrialización, no hay proletariado, no hay nada de eso, lo único que hay es campesinado. Entonces no se puede hacer una revolución sobre el proletariado si no existe ningún proletariado. Entonces es una revolución campesina. Eso va totalmente en contra del sentido que los soviéticos le habían dado, porque además el plan de la revolución soviética ya en tiempos de Stalin es la destrucción del campesinado como clase social. La colectivización forzosa lo que hace es destruir el campesinado como clase social, dispersarlo por todas partes para romper las estructuras nacionales y para romper las lealtades a la tierra y proletarizar al campesinado como clase social. En hechos y chistecitos se le mueren entre 6 y 14 millones de campesinos que murieron o desaparecieron en los procesos de colectivización forzosa de Rusia. Eso no pasa en China, porque en China el campesinado es la base y fortalecer al campesinado en lugar de suprimirlo, es de lo que se trata la revolución. Entonces, lo que ellos empiezan a hacer es reinterpretar. Además, hay otra cosa, los chinos jamás, y menos con la fobia que le tienen a los extranjeros, pueden aceptar una doctrina que no hayan generado ellos. Ellos todo lo chinizan y solo lo aceptan si sale de sus entrañas. Para que ellos aceptaran una cosa como el marxismo, eso tenía que ser a lo chino. Tenía que ser completamente diferente. Tenía que tener otra concepción completamente distinta para que los chinos pudieran aceptarla. O si no, sería perfectamente parcial. Digamos, cuando el Partido Nacionalista, cuando el Kuomintang estaba intentando institucionalizar China, la base de la modernidad sobre la cual están montadas las estructuras del Parlamento, de la separación de poderes, del discurso de la Ilustración y de la modernidad en Europa, es el individuo. En China el concepto de individuo no tiene sentido.
Entonces, montar un régimen político que tenía como base el individuo en China no tiene sentido. Eso no pega porque es extranjerizante, porque no les dice nada a ellos. Mientras que lo otro es una teoría colectiva para un pueblo que tiene un pensamiento colectivo. Ellos son confucionistas desde hace 1500 años, independientemente de que el régimen se haya resquebrajado como tal, la cultura sí es confucionista. Entonces, estos son un pueblo de pensamiento colectivo. Entonces, para que ellos digieran el marxismo tiene, ahora, el esquema del marxismo para los chinos es muy chistoso, porque imagínense que el feudalismo tiene sentido solo en la medida en que sea una etapa de la historia. Y ellos, desde el punto de vista de lo que llaman feudalismo, los chinos llevarían 2000 años de feudalismo. Eso ya no es feudalismo, pues ya no es una etapa, sería una característica. Las relaciones en la China son completamente diferentes a las relaciones feudo-vasalláticas, tienen otro tipo de ligazón. Entonces, utilizando las mismas categorías de Occidente, ellos decían otra cosa completamente diferente. Les tocó hasta inventarse los ideogramas para poder traducir estas palabras a la cultura china. Y en ese proceso de transformación terminaron desarrollando una cosa totalmente distinta al cuento como lo habían inventado, que era el cuento que los chinos sí podían entender para ellos. Entonces lo que ellos hacen es una vaina china, que es la única que ellos pueden aceptar como pueblo. Entonces esta teoría se la inventó Marx en el siglo XIX para Alemania, lo que suponía todo un marco institucional, las revoluciones románticas, la creación del Estado alemán, una cantidad de cosas, Hegel y lo que usted quiera. Esto se va a traducir a una historia agrícola china de pueblos confucionistas. Esto va a tener una lectura completamente diferente en China para poder ser asimilada. Entonces, hay un momento en que hay una breve alianza entre China, entre la Unión Soviética y lo que está pasando en China. Stalin de todas maneras estaba Pinochito, viendo a ver a cuál de los dos apoyaba, si en los comunistas o los nacionalistas, porque al fin y al cabo su único problema es el problema que todos los zares tuvieron, la Santa Madre Rusia, ¿sí? Entonces, el tipo viendo a ver quién le conviene más, pero hay un momento en que se produjo una alianza breve, y en lugar del esquema, del esquema que utilizaban los chinos para pelear, hacen una pelea frontal contra los nacionalistas. En esa pelea frontal contra los nacionalistas, les bajan como 60,000 personas, quedan atrapados y no se pueden mover de ahí. Entonces ahí empieza un episodio que va a adquirir un carácter de leyenda. Ese episodio, que es abandonar el cerco y empezar a caminar hasta llegar a un punto en donde ellos puedan establecerse, se va a conocer en la historia con el nombre de la Larga Marcha. Y eso, con el carácter mítico que todo esto va a tener, es impresionante, porque ellos salen más o menos de acá y hacen una vuelta así, hasta Yumen, hasta Yunnan, hasta acá. Esos son 12,000 kilómetros, es la distancia que hay entre México y Alaska. Ellos van a cruzar 18 cordilleras y 4 ríos y todos los pantanos que ustedes quieran, y van a estar en totales enfrentamientos con el Partido Nacionalista y con un montón de tribus hostiles que se van encontrando por el camino, y las enfermedades los van matando, y ahí se le muere a Mao la mujer y 3 hijos, y arranca, y por la noche había debates, y todo esto arranca de manera tal que ellos salen 80,000 y van a llegar 20,000, 60,000 mueren en el camino. Esos 20,000 que llegan, además, el campesino chino cree en una sola cosa concreta, el ejemplo. Entonces, el tener la actitud que ellos tenían frente al campesino, era una actitud muy diferente de las tropas nacionalistas, porque las tropas nacionalistas despreciaban a los campesinos. La gente del Partido Comunista trabaja con los campesinos, trabaja la tierra y tiene una actitud de respeto hacia ellos. Eso y la actitud frente a los japoneses, irreductiblemente contraria a la invasión japonesa, les va a dar un carisma y una credibilidad
dentro del pueblo chino, que es lo que va a cimentar el imaginario de lo que va a ser el comunismo en China. Ahora, la doctrina como tal, como la conciben Mao Zedong y Ho Chi Minh, porque ambos tienen un reto parecido, Ho Chi Minh en Vietnam, que es una sociedad también agrícola, y que es una hija de China. Vietnam tuvo 900 años bajo la dominación china. Entonces, en ese momento ellos dicen, bueno, pues como esto es una revolución agrícola, primero, esto tiene que salir del campo, porque no hay una cultura urbana, aunque las ciudades sean muy grandes. Segundo, nos vamos a enfrentar a ejércitos que son muchísimo más poderosos, que nos aventajan en todo sentido. Entonces no podemos enfrentarnos contra ellos sobre la base de una guerra regular. Así que nos vamos a enfrentar sobre la base de lo que ellos conocerían como lo que Edgar Snow llamaría la estrategia de la pulga. Entonces, Edgar Snow es el periodista que cubre la Revolución China. Hay algunos, digamos, estos personajes como Edgar Snow en China o como John Reed en Rusia, en la Revolución Rusa, son los que van a dar a conocer al mundo las cosas que allí pasaron. Entonces, Edgar Snow lo va a llamar la estrategia de la pulga. Y la estrategia de la pulga es que si usted se está enfrentando con un ejército que es mucho más armado y más grande que el suyo, usted no puede enfrentar a campo abierto, porque lo acaba, y la vez que lo hicieron, los acabaron. Sino que usted tiene que traerlo a un terreno donde usted sea mucho más poderoso, ellos como ejército lo sean más en su totalidad. Eso se va a volver, es digamos básicamente la teoría de la guerra de guerrillas. Y eso se inventa en China para los chinos, contra el Partido Nacionalista, en los tiempos de la década de los 20 y los 30. Y se inventa en Vietnam para los vietnamitas, para descolonizarse de los franceses. Entonces, digamos, tiene unos contextos sumamente particulares en los cuales eso salió y unas condiciones históricas concretas en las cuales esa forma de lucha se desarrolló para solucionar una guerra civil en el caso de China y una descolonización en el caso de Vietnam. Entonces, esta estrategia de la pulga alrededor de los campos de China digamos, esto en el 34 ellos ya han adquirido el aval histórico del pueblo chino, pero el triunfo final se va a dar en el 49, es decir, 4 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, 4 años después de la bomba atómica, y sin la destrucción de Japón, quién sabe cuál hubiera sido el resultado final de esto, porque Japón no estaba ni tibio para rendirse en el momento en que la bomba atómica cayó. Los ejércitos en China estaban intactos. La guerra durísima había sido en Birmania y había sido en las islas, en Okinawa, pero las tropas de la Manchuria estaban todavía muy poderosas, eran muy poderosas en este momento. Entonces, los chinos desarrollan su revolución. Y finalmente se resuelve la pelea entre el Kuomintang y el Partido Comunista con el triunfo de la Revolución China. Cuando China entra a la revolución, en ese momento Europa está ocupadísima, Eisenhower está organizando el mundo de la posguerra, está armándose la Guerra Fría, digamos, están pasando cosas en Europa que hacen que nadie le pare bolas a China, y China resuelve lo suyo, como ella lo sabe resolver entre ellos. Entonces, en el momento en que la revolución china triunfa, ahí hay una dualidad porque Chiang Kai-shek, Sun Yat-sen es reemplazado por Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek va a gobernar de ahí en adelante. Sun Yat-sen es un personaje muchísimo más purista en términos del nacionalismo chino. Chiang Kai-shek es un personaje mucho más proclive a los extranjeros. Y tiene una mujer extranjera y bueno, toda una relación con Occidente. Entonces, Chiang Kai-shek, por esa relación que tiene con Occidente, va a quedar en la isla de Taiwán. Y a esa chinita, la vamos a llamar Taiwán, Capitán Taipei, esa es la China nacionalista. Y esta chinota es la China comunista. Entonces, en ese momento, aquí queda Taiwán y esto tiene otra historia diferente, porque ahí va a ser la China de Chiang Kai-shek y esta va a ser la China nacionalista y esta China va a estar totalmente vinculada a Occidente, mientras que aquí va a tener lugar una revolución. Y esa es otra historia diferente. Entonces, en el momento en que se crea la ONU,
Occidente va a reconocer a la chinita chiquita de Taiwán y va a desconocer a la chinota enorme de la China comunista de Mao. Entonces se crea, en el momento en que se crea la ONU tiene una trampilla que es el Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad es el que tiene el derecho al veto. Entonces todos podemos de acuerdo en algo, pero veta a los del Consejo de Seguridad y mire. Entonces el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros móviles, pero básicamente tiene 5 miembros permanentes que son los que deciden. Y esos 5 miembros permanentes pues son de lo más sorprendente, son los Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña y China. Y era la chinita chiquitinchis, porque necesitaban fortalecer esa chinita chiquitinchis para poder debilitar a la otra chinota grandota. Y eso va a ser así hasta 1971, cuando Nixon irá a la China tratando de resolver el lío del Vietnam, y entonces cambian los términos, la chinita chiquita sale del Consejo de Seguridad y se sienta la China grande, la China comunista. ¿Sí? Pero esa chinita chiquita va a ser muy importante porque siempre va a ser en la punta de lanza contra la China comunista en el momento en que el mundo adquiere la bipolaridad. Entonces va a ser muy importante durante mucho tiempo y ahora como ya no le importa a nadie se la van a tragar. Esa tiene los días contados porque ya geopolíticamente hablando no hay problema. Eso ya vamos a ver cuando China dice a la hora del 11 de septiembre en Afganistán, apoyamos los bombardeos como una sola China. Y en una sola frase, ¡ran!, la borraron del mapa. Y todo el mundo dijo, pues bueno, o sea, eso está ahí a tiro de pedrada. Entonces, resulta que lo que va a pasar con la primera parte de la Revolución China es una cosa muy importante porque es la reconstrucción del orden social e histórico que se había resquebrajado desde la época en que el confucianismo entró en crisis. Entonces hay una mística, no se puede imaginar una revolución sin las pasiones, no se pueden entender estos procesos históricos sin el concepto de utopía. El siglo XIX arroja una fe muy grande en el progreso. Hace sentir que es una espiral de la historia el que va a llevar a sociedades mejores. El escepticismo con que hoy recibimos el mundo no puede imaginar el fervor con que la primera década, la primera mitad del siglo XX abrazó la idea de las utopías. O sea, porque es diferente vivir en el mundo en que todos estos procesos o se hundieron o se transformaron, a vivir en el mundo en que estos procesos triunfaron. Es una perspectiva totalmente diferente. Y sin el elemento pasional es muy difícil de entenderlo. Y por el elemento pasional también es difícil de entenderlo. Porque esto está rodeado de una carga afectiva tan brava que casi era muy difícil tratar de ver lo que pasaba ahí. Precisamente por la misma fuerza de las utopías. Entonces la primera parte de la Revolución China va a ser de un fervor y de una, digamos, de un frenesí, la cosa más impresionante, y a cada uno le van a dar una cosa que daba el confucianismo. Es muy paradójico porque la doctrina china de la revolución va a ser furiosamente antirreligiosa, va a abolir todas las religiones, va a desconocer todos los discursos religiosos, pero va a hacer lo mismo que hacía el confucianismo en el sentido de darle a todo el mundo un lugar en el mundo, unas reglas del juego, un sentido de la vida, que era lo que daba el confucianismo. Lo que pasa es que sobre una base aparentemente no jerárquica. Y digo aparentemente no jerárquica porque de todas maneras el Partido Comunista desarrolla su propia jerarquía. Pero ese nivel de jerarquía es tan supremamente complejo que desarrolló el confucianismo, esto es distinto ahora. Entonces, le vuelve a dar a cada chino lo que cada chino busca, un lugar en el mundo, unas reglas del juego. Y empieza a ocupar a todo el mundo, tiene un tamaño de población descomunal. Entonces, el proceso de la Revolución China no necesita la máquina porque tiene una mano de población que puede darse el lujo de movilizar 1 millón de personas para tratar de enfrentar una inundación del Yangtze, porque tiene 1 millón de personas para eso, y lo que necesita es darle trabajo a todo el mundo. Entonces, erradica el opio.
acaba con el vicio del opio, matando a los viciosos. Sí, esa parte nunca la aclaran. Matan a un montón de gente ahí. Son 7 millones de personas que mueren en esa revolución, entre los que la hicieron, entre los que la pelearon, entre los que contrabandeaban opio, mejor dicho, en todo. Entonces, acaban con el opio, lo erradican. Acaban con con toda esa fragmentación y la unifican. Y empiezan a darle a todo el mundo un sentido. La estructura de las comunas agrícolas, que es tan ancestral, se va a poner al servicio de la producción del acero. Y lo que se va a hacer es utilizar una cantidad de elementos de la cultura china para desarrollar la revolución. Entonces, una revolución china desde el punto de vista chino. O sea, ahí no hay elementos que no sean ancestrales en la cultura china, y por esa razón se puede hacer ese sincretismo entre la China ancestral y el tipo de comunismo que llegó a la Revolución China. Entonces, en la primera parte, el primer periodo del 49 al 56 más o menos, es el periodo en que China retoma su unidad, vuelve a darle sentido al ser chino, expulsan a los extranjeros, desarrollan su propia dinámica histórica y vuelven a encontrar el rumbo, y vuelven a encontrar una manera de vivir. En ese sentido, evaluar esto desde las épocas en las cuales se mide solamente en términos económicos el impacto de una sociedad es muy difícil. Porque en términos económicos, esto más adelante va a tener unos problemas gravísimos, pero en términos sociales, históricos, políticos y en términos de esencia, este proyecto salva a China. La salva de la fragmentación, la salva de despedazarse y le vuelve a dar un rumbo. Con un fervor, la cosa más impresionante, con un pueblo que tiene un sentido colectivo de la historia. Cada cual va a desarrollar su propio torno, su propio pedacito de acero, su propia comuna agrícola. Y hay otro elemento que es muy importante, y es que Mao decía que si ellos eran los hijos del cielo, de los señores del cielo, las mujeres, cielo, que no se podía hacer una revolución sin las mujeres. Entonces lo primero que hicieron fue quitarle las vendas de los pies a las mujeres nobles, que dentro del confucianismo tenían los pies vendados porque la sensualidad china habla de los pies pequeños como todo un símbolo erótico. Cada pueblo tiene el erotismo en una parte distinta. Los chinos lo tienen en toda la simbología alrededor de los pies. Sí, los musulmanes lo tienen en la mirada. Eso no es universal. Cada cultura tiene un código diferente de lo que es la sensualidad. Entonces, le quitaron las vendas de los pies a las mujeres y las mujeres pudieron trabajar. Y le quitaron la suegra de aquí, porque es que con el confucianismo usted tenía la suegra aquí y no había como, mejor dicho, muy berraco. La única manera que usted podía liberarse de eso era que usted misma devolviera suegra y la montara a usted. Pero ahí ya se le había pasado mucho tiempo, ¿ve? O sea, dentro del esquema del confucianismo, los círculos son inamovibles. Y la relación de la suegra sobre la nuera era una cosa muy complicada. En el club de la buena estrella se ve el nivel de predominio que tenían la suegra sobre la nuera. Ahora la mujer, y al salir a trabajar, el trabajo de la nuera le da de comer a la suegra. Entonces eso ya es otra vaina, ¿ve? Porque usted es la que trae la papita a la casa, entonces eso se la quitan de aquí, que es muy tenaz. Entonces, mejor dicho, eso le da. Ahora, van a entrar en un estado de sobretrabajo tenacísimo, y el trabajo no es igualmente remunerado que el trabajo masculino. Hay otro tipo, de desventajas, pero las ventajas son muy grandes, muy grandes. Le quitan las vendas, la ponen a trabajar, la sacan de la casa, le quitan la suegra de encima y la hacen partícipe de todo el proceso de la revolución. Por eso en El Último Emperador, en la última escena que salen estas chicas guardias rojas, el nivel de frenesí con que estas chinas salen es total, porque todo se lo deben a esa revolución. Entonces, desde el punto de vista de la mujer, esto es pero importantísimo, importantísimo, importantísimo. Y entonces empieza todo este proceso, y esto le va dando a un pueblo que estaba a la deriva de la historia un lugar en el mundo. Entonces, ese es el periodo. Además, ahora, cuando vemos, los estragos
que el no tener en cuenta las salidas sociales y los tejidos afectivos, sociales y políticos de un pueblo puede suceder, entendemos la importancia de lo que tuvo este proceso para China. La volvió, la agarró, la unificó y le dio un lugar en el mundo de nuevo. Y ella no tenía más destino que la fragmentación y la destrucción eterna antes de este proceso. Entonces empieza el proceso, la parte heroica, pues claro, todo crecía al 100 porque no había nada. ¿Cómo cree que queda un país después de 40 años de guerra? ¿Cómo cree que queda después de la invasión japonesa en lo que se demoran en reconstruir? No tenían nada, todo lo había destruido la guerra y la guerra civil. Entonces la China parte prácticamente de cero. Esa reconstrucción hace que el crecimiento económico durante los primeros años pues sea total, porque no había nada. Entonces cualquier cosa que usted hace le queda muy divina, porque ahí no había nada, eso estaba arrasado. Entre 100 y pico años de colonialismo que alcanzan a tener, y la guerra civil, la invasión japonesa y 40 años de guerra, mire, esto estaba ya de apague y vámonos. Entonces, el fervor con que empiezan a reconstruir China es un proceso, digamos, de una convicción y de una fuerza que hace que en muy poco tiempo los cambios sean muy visibles. Y eso va a ser digamos, todo esto va a crear un imaginario poderosísimo de lo que va a ser la revolución para el pueblo chino. Por allá, por el 57, nos vamos a encontrar con un problema muy grave, y es que cada cual hace su torno y eso es muy bonito, y cada cual hace su acero y eso es lindo, pero el acero suyo no le queda igual al mío porque es artesanal. No es una revolución, esto no tiene una cadena de montaje. Las cadenas de montaje de las revoluciones industriales estandarizan los productos y los hacen competitivos en el mercado. Entonces, que yo haga mi torno y usted haga su acero nos queda muy divino, pero no es competitivo en el mercado. Y ahí se nos abre un problema económico a nivel de la venta de esos productos para afuera gravísimo. Entonces, se va haciendo un hueco grande en la economía. Y ese hueco no saben cómo arreglarlo, porque es tratar de hacer todo un sistema social comunista que se industrialice sin industrializarse. O sea, que se industrialice pero sin la máquina, porque necesitan la mayor cantidad de gente para trabajar en todo. ¿Por qué es tan importante desarrollar los productos como ocupar a todo el mundo en el proyecto? Las dos prioridades son esenciales. Usted no puede generar una máquina donde trabaje cada vez menos gente, porque usted lo menos que necesita es desocupar la gente, todo lo contrario, necesita ocuparla, ¿sí? Entonces ellos tienen unos tamaños de población y en este pedacito se nos duplica, arrancamos con 550 y aquí ya hay 800, ¿sí? Entonces, pues dele de comer a todo el mundo, los vistieron de azul y les dieron arroz, que era mucho más de lo que ha pasado antes, porque antes los niveles de hambruna eran pavorosos. Entonces hay un problema económico grave ahí y eso hay que hacerle frente. Y en ese momento, ahora, la figura de Mao es una figura sumamente compleja, porque ahí decían en las historias que él tuvo dos papeles, el de revolucionario y el de emperador, porque durante toda la primera parte él es el revolucionario y después él es el orden establecido. Entonces, en la época en que el problema económico se va a hacer muy grave, hay otra línea, digamos, el Partido Comunista es un régimen de partido único. Eso hace que para que haya algún tipo de oposición tienen que ser fracciones dentro del mismo partido las que se opongan, porque no existe sino un solo partido. Entonces, hay una fracción que es como la de Li Chaochi y que después va a ser la del limpiado, que es la gente que está hablando de cómo se va a solucionar el problema económico. Y hay otra fracción que lo va a solucionar de una manera ideológica, que lo que va a hacer es darle una respuesta ideológica a un problema económico. Entonces, eso va a hacer que en 1963 estalle uno de los más polémicos y más complejos de cuanto se ha dado, la revolución cultural. La revolución cultural está rodeada de unas pasiones tan poderosas que todavía no existen elementos históricos para evaluarla debidamente, porque en su tiempo fue absoluta y ahora es satanizada. Tiene que haber alguna parte en la mitad del camino donde esté la verdad, pero todavía no lo hemos encontrado porque eso hace muy poquito. Entonces, la revolución cultural
es una respuesta ideológica a un problema económico. Y esa respuesta ideológica es lanzar a todos los jóvenes. Esos jóvenes vienen, digamos, había una casta intelectual que es la que siempre ha gobernado en China, que era la que había tomado el poder desde la revolución. Esa casta intelectual va a ser depurada por una nueva cantidad de pelaos, que es cuando en ese momento dicen que surjan 100 escuelas y empiezan a sacar a los estudiantes universitarios a la calle con un fervor y con una radicalidad enloquecedora, y empieza, digamos, un discurso antiintelectual. Se considera que la intelectualidad es un factor, digamos, de atraso, un factor de contrarrevolucionario, un factor que entorpece la revisión de una revolución, y empiezan a despreciar a los intelectuales y empiezan a despreciar a los viejos dirigentes que hicieron la revolución, y esta juventud sale frenética, con muy poca preparación, pero con un fanatismo impresionante, y estos van a ser los guardias rojos, y estos son los que tienen el libro rojo de Mao, y esto es una locura, y empiezan todos los procesos de depuración, la purga, porque las revoluciones tienen un proceso que por eso dicen que las revoluciones son como Cronos, que devora a sus propios hijos. Todavía no se ha encontrado el chiste para una revolución que no se devore a sí misma en alguna parte del proceso. Entonces, empiezan estos guardias rojos y salen a depurar, y el nivel de depuración va a llegar a unos puntos gravísimos. Hay una película que se llama Adiós a mi concubina, que esa es de pañuelo porque es triste, como ella, pero seriamente triste. Y al final, alguien entrega a su más querido, a una mujer que ha adorado a un tipo, él la entrega. Entonces, el director de esa película fue un guardia rojo en su momento y entregó a su propio padre por contrarrevolucionario, por lo que en ese momento llamaban ser contrarrevolucionario. El tipo jamás se perdonó eso a sí mismo. Hizo esa película como una manera de expiar lo que él después con los años consideró una cosa imperdonable para él, que era haber entregado a su propio padre. Eso es Adiós a mi concubina. Entonces, aquí se producen unos procesos y empiezan los dacibaos y una sobreideologización de lo que va a ser el proceso chino, y hay un momento en que esto depara todo y quedan 10 años parados discutiendo, y mientras tanto se cierran las universidades, luego los niveles culturales bajan. Isaiah Berlin dice que la ideología sustituye al conocimiento, porque genera una serie de postulados tan generales que ahí cabe cualquier interpretación de la realidad, y en un momento dado piensa por usted. Entonces, cuando una sociedad se sobreideologiza, pierde la perspectiva del conocimiento, que fue lo que pasó durante la Revolución Cultural y que fue lo que pasó también durante los tiempos del fascismo y el nazismo, cuando se enseñaba una doctrina solo como doctrina, sin el conocimiento detrás. Entonces, aquí hay 10 años de un proceso de sobreideologización, en donde en los niveles culturales se bajan cantidades porque la gente no está estudiando, está debatiendo, y está sobre el círculo de los dacibaos y todo eso, hasta que la paran. Se considera que eso duró hasta la muerte de Mao, pero básicamente dura en términos prácticos desde el 69, desde el 63 hasta el 69 es lo fino, digamos lo duro de la revolución cultural. Su influencia va hasta el 76. Pero las revoluciones tienen una característica que son los hechos y los ecos. Una cosa es lo que está pasando al interior de las revoluciones y otra lo que el mundo ve. Desde el punto de vista mundial, esta es una revolución capaz de renovarse a sí misma, capaz de cuestionar sus mismos postulados y capaz de buscar un nuevo rumbo. Y eso le da un carácter vital que ya no tiene la Unión Soviética, porque la Unión Soviética hace rato que es ya mucho más una potencia tan aplastante como los Estados Unidos y menos un pueblo heroico tratando de vencer un sistema zarista caduco. Entonces, los soviéticos entran a formar parte ya del imaginario del poder, y la revolución cultural entra a mostrarse como una alternativa del tercer mundo. La revolución cultural, por el carácter antiintelectual y por la idealización de los campesinos,
resulta tremendamente atractiva para los pueblos del tercer mundo porque son agrícolas, son sociedades fundamentalmente agrícolas, y resulta de lo más chic para los intelectuales europeos, en contra de los cuales está la misma revolución cultural. Pero los intelectuales europeos adoptan los vientos del maoísmo, lo que se va a llamar el maoísmo, y eso va a hacer la referencia a una cosa que es mucho más amplia, pero que tiene que ver con esto que se va a llamar la nueva izquierda, que llaman la nueva izquierda porque consideran que la izquierda tradicional había repetido los esquemas que había querido combatir, es decir, se había vuelto burocrática, se había vuelto autoritaria, había perdido los nexos con las bases, y entonces ya la figura de Stalin no representaba un cambio, sino una parte de otro poder. Entonces la revolución cultural va a tener el significado para el mundo de una revolución que se revisa a sí misma y que es capaz de plantear cambios fundamentales. El que sea una lucha fraccional, eso no lo va a ver nadie, porque eso no, digamos, las revoluciones tienen aureolas mágicas y hacen que tengan unos espectros. Hemos dicho, usted ve en una revolución lo que usted quiere ver, de acuerdo con lo que usted está viendo y con los ojos del que lo ve. Lo que esté pasando adentro es otra cosa completamente diferente, que es la que tiene el contexto. Entonces esta revolución va a generar una mística mundial muy grande y se va a enfrentar, porque además hay una disputa entre los chinos y los soviéticos. La disputa es ideológica, entonces la revolución china dice que lo que pasa es que los soviéticos son el social imperialismo, que son socialistas de palabra, imperialistas de hecho, que son el nuevo imperialismo, que los Estados Unidos es una potencia en decadencia, mientras que los otros son imperialistas, pero el asunto es que tienen una frontera gigantesca en común, en donde ambos quieren mandar, y ahí hay petróleo y un montón de dichas de estas. En realidad la disputa es un problema de territorio. Pero como son los dos, la China y la Rusia, pues ellos no podían ni tomarse un vaso de agua sin que eso tuviera un carácter ideológico. Entonces lanzan proyectan una división política profunda entre los dos. En realidad es un problema de poder sobre la frontera, una frontera enorme que tienen los dos, ¿sí? Y que ambas son potencias. Pero se va a proyectar como un problema de quién tiene la verdad sobre lo que es el socialismo. Y en eso se van por lo menos 40 años del siglo XX. Y por un problema de la frontera chino-soviética, que está en la Mongolia interior, vea, ¿sí? Se termina agarrando la gente desde Indonesia hasta la nacional, y dice uno, ¿y esto? Entonces, resulta que eso tiene otros ecos en el mundo, completamente diferentes, y adquiere que quién es el verdadero representante de la doctrina política de tal o cual tendencia, y ahí se van debates y debates y debates y debates del siglo XX, y eso permea todos los círculos intelectuales, las interpretaciones del mundo, una cantidad de cosas se derivan de una lucha fraccional que tiene lugar en China y un problema fronterizo que tiene con la Unión Soviética. Y de ahí en adelante eso adquiere todo el carácter ideológico, porque las revoluciones tienen un espectro, una aureola mágica poderosísima. Entonces los chinos siguen en lo suyo y el mundo interpreta como quiera eso. Y a partir del libro rojo, cada cual le va a dar una interpretación a eso, la que le dé la gana de acuerdo con sus propias circunstancias, que va desde los debates más exquisitos en los círculos intelectuales franceses, en los cafés del Mayo francés, hasta la demencia de Pol Pot en Camboya. Sí, eso tiene los colores que usted quiera, la variedad que usted quiera, y se discute sobre una abstracción, y es que quién tiene la verdad de aquello que se llama socialismo, ¿sí? Que tampoco quedaba exactamente claro qué era, porque la una era agrícola y la otra era proletaria, y ninguna de las dos era marxista en el sentido en que Marx lo dijo, porque la receta era para otro lado. Entonces, aquí pero el asunto es que como es un mundo totalmente ideológico, que es el mundo de la Guerra Fría, estas cosas eran la única forma como se veía el mundo en esa época, ¿sí? Entonces, primero hay que entender lo que es un mundo sobreideologizado, lo que es un mundo bipolar, que era el mundo de la Guerra Fría, y lo que es dentro de la Guerra Fría el bloque socialista, lo que eso significaba, y lo que es toda la fuerza de la utopía que movió durante tanto tiempo todo lo que fue el siglo XX. Entonces, esos elementos son inimaginables hoy día, pero eran actores importantísimos de todo lo que está pasando. Los chinos siguen en lo suyo, pero es la revolución cultural
agrava el problema económico porque no lo resuelve, no es que a todas estas no hemos hecho nada al respecto, no lo resuelve, pero lo agrava. Y hay hambrunas, y las luchas fraccionales, las purgas, la cantidad de gente que fue procesada o inducida al suicidio o ejecutada fue tenaz. Y, mejor dicho, la revolución cultural en un momento dado pone en peligro la misma estabilidad interior de China. Y eso son palabras mayores, entonces cuando ya la ven de ese tamaño la paran y dicen, bueno, ya, suficiente, ¿sí? Suficiente. Y es, digamos, el tamaño del frenesí que produce la revolución cultural, lo que va a explicar, no a justificar, no hablamos de juicios de valor, a explicar el porqué de Tiananmen. Entonces es ahí, o sea, uno no puede entender lo de Tiananmen si no mira el espectro de la revolución cultural. Una de las personas que fue purgada de la revolución cultural fue Deng Xiaoping. Eso no se le va a olvidar. ¿Sí? Entonces, esto finalmente salen de la revolución cultural y luego ya va a morir Mao. Y en el momento en que muere Mao, la otra tendencia, que era la que había quedado relegada durante el tiempo en que se produjo toda la época de Mao, va a entrar al poder. Y la otra tendencia es la que busca una salida económica para el futuro de China, porque el mundo cada vez se hace más complejo. Bueno, pasamos por la época en que llegó Nixon, en que se empezaron a abrir las relaciones con China, en que China empezó a ocupar el sitio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y digamos, cuando muere Mao, ya se han limado muchísimo las asperezas con Occidente, en la medida en que Nixon necesitó de la China para poder solucionar el problema de Vietnam. Cuando ya lo de Vietnam se le vuelve un problema de que los va a exterminar a todos para poder ganar y no pueden hacer eso, entonces, porque ya, me ha dicho, ya cuando se les sale de todo orden, cuando Curtis LeMay dice que la estrategia de los Estados Unidos en Vietnam es devolverlo a la edad de piedra, y los mismos norteamericanos le dicen, no, usted se chifló, sí, esto me ha dicho, se le salió de las manos. Entonces, además, otra de las cosas que había hecho también muy mística en la revolución durante la etapa heroica fue la guerra de Corea. Eso también la hizo tremendamente mística porque tuvo que defenderse. Y la guerra de Corea, hay una parte en que la ONU, cuando la ONU se agarra con los soviéticos por Corea, los chinos dicen, nosotros estamos frescos mientras no crucen el río Yalu. Si ustedes cruzan el río Yalu, las tienen con nosotros, y lo cruzan, entonces las tienen con ellos. Entonces ahí, en ese momento, cuando se meten en el río Yalu, se meten con China. Entonces China empieza a apoyar a Corea del Norte. Y al apoyar a Corea del Norte no la pueden vencer en ese momento porque tiene el apoyo de China detrás. Entonces es cuando a MacArthur se le ocurre que le boten una bomba atómica a China. Entonces le dicen, MacArthur, te veo fatigado, tómate un tecito. Mira, te voy a explicar, la Guerra Fría es en Europa contra Rusia, ¿sabes? No es en Asia contra China, ¿me entiendes? Entonces tómate un tecito y lo relevan del mando. Sí, porque dice, te veo muy fatigado. Oye, ya te está dando por irle a botar una bomba atómica a China. No. Eso es la guerra equivocada en el lugar equivocado contra el país equivocado. Entonces, digamos, la guerra de Corea también le va a dar a la China un sentido de fervor muy grande, porque tiene que defenderse. Y después de eso viene, digamos, toda la aureola ideológica va a cubrir una etapa larguísima de la etapa de la vida china en la segunda mitad del siglo XX. Larguísimo dentro de lo que largo puede ser en China, que históricamente son 5 minutos, pero en el siglo XX va casi todo ahí, hasta la muerte de Mao. Cuando Mao muere, empieza la respuesta económica al problema que teníamos planteado desde el 50 y pico, cuando se nos hizo gravísimo el no poder industrializarse al ritmo en que se estaba industrializando el resto del mundo. Entonces, el problema social lo solucionaron, el problema histórico, el problema mítico, el problema de arraigo lo habían solucionado, pero el económico no. Entonces, por eso, y por toda la purga de la revolución cultural, es que los que quedaban de esa época es a los que van a llamar la banda de los 4. Y a ellos se les va a hacer un juicio por todas las purgas de la revolución cultural. Entonces, la tendencia que va a primar después, o sea, lo que va a hacer Zhou Enlai, deja listo a Deng Xiaoping para que lo suceda. Digamos, lo tiene claro ahí, porque Zhou Enlai viene de la tendencia que busca una salida económica, busca una solución económica.
Entonces, después de eso, Deng Xiaoping empieza la era de las modernizaciones. Entonces, lo primero dice, volver a hablar de política, sale. Ya no vamos a volver a hablar de política, porque cuando empezamos a hablar de política nos cogen una chifladura que últimamente, mira, nos tuvo 10 años parados ahí. Entonces, le bajan el volumen a todo el carácter ideológico que tuvo durante la Revolución Cultural y al carácter de exportación que tuvo la ideología durante la Revolución Cultural, y le suben el volumen a la modernización económica. Ahora, ellos van despacitico, porque ellos no pueden despelotar. Entonces las modernizaciones son graduales, son focalizadas, son experimentales, son locales, en una cobertura determinada. Ellos no echan todo el país a andar a ver qué pasa, porque es muy grande y eso no se les puede despelotar. La experiencia de la Unión Soviética les aterra, porque la apertura política abrió la caja de Pandora desde el punto de vista chino. Entonces, ahora, si Rusia tiene todo ese montón de nacionalidades, esta gente tiene más, ellos son muy diversos. Tantos, imagínate, entre 1.000 millones de habitantes, a ver si no habrá de todo en la vida. ¡De todo! Hay una población musulmana importante, hay de todo lo que usted quiera allá. Ellos no se pueden resquebrajar, porque si se resquebrajan, ¿cómo se vuelven a armar? Ellos vivieron en el siglo XIX y XX el dolor de lo que eso significó. Ellos no quieren volver a repetir esa experiencia jamás. Entonces, cuando ven lo que está pasando en la Unión Soviética, deciden que todo el proceso de apertura económica no va a estar acompañado de un proceso de apertura política, porque consideran que ese proceso de apertura política es el que precisamente llevó en la Unión Soviética a la desintegración. Entonces, lo suyo es una vía completamente diferente, como todo lo suyo. Lo suyo es una historia totalmente distinta, como todo lo suyo. Los fenómenos que ellos desarrollan y que ellos protagonizan son particulares de ellos y son su manera de mirar el mundo. Entonces, están en los procesos de reconversión económica y esos procesos se profundizan cada vez más. La naturaleza de esos procesos nos es todavía totalmente desconocida, porque ellos, acuérdese que ellos trabajan sobre un secreto muy grande, que es lo que en realidad sucede, lo mismo. Nosotros podemos estar viendo una cosa y allá puede estar pasando otra. Todo lo que hemos dicho hoy acá es absolutamente relativo, porque estamos en unas épocas tan supremamente complejas de valoración histórica sobre los procesos del siglo XX, que son versiones provisionales lo que vamos teniendo aquí. Sí, digamos, no existe una cosa que diga, esto pasó en la Revolución Cultural. Eso parece que pasó. Hasta ahí vamos. ¿Sí? Esto pasa con la modernización en China. Eso parece que pasa con la modernización. El caso es que están creciendo, pero hartísimo. ¿Sí? El caso es que están desarrollando una gran cantidad de cosas. ¿Cómo? No tenemos los detalles de eso todavía. Y es parte de su defensa. Ellos saben que ellos tienen que tener el mundo así, quieto en primera, porque cada que se les mete los desbarata. Entonces, parte de su sigilo es parte de su cobertura y de su estrategia para desarrollarse en la historia. Ahora, ellos están desarrollando el proyecto de la Gran China y la tienen casi a punto de Han, de como eso era en los tiempos imperiales. Entonces, pero mejor dicho, la tienen así con las cosas más importantes. Entonces, lo primero fue la devolución de Hong Kong. Hong Kong durante mucho tiempo jugó un doble juego, porque a la vez que era inglés, era la ventana de ellos al mundo. Lo mismo Macao con Portugal. Entonces ahora dice, bueno, ahora todo el mundo para acá. Entonces, entregan los chinos, los ingleses Hong Kong, y ahí hay un experimento que tampoco sabemos cómo vaya a resultar, eso hace muy poquito, que es el de 2 sistemas, un país. El que Hong Kong siga manteniendo el sistema económico que tiene, pero bajo el sistema político. A ver cómo, ustedes dirán cómo se hace aquello, pero en eso están. ¿Sí? Con Macao pasa la misma cosa. Macao se la han quitado los portugueses en el siglo XVI, entonces la devuelven, pero los ciudadanos de Macao tienen todo el reconocimiento de la Unión Europea. Un ciudadano de Macao tiene pasaporte portugués, aunque sea chino. Se mantienen todos los vínculos que Macao tenía con Portugal, pero bajo China. Lo que le una puerta por Macao para Europa clara.
Digamos, esto no son un montón de soluciones tremendamente cautelosas las que se están intentando ahora para lograr los cambios necesarios sin ir a romper la estructura interior de la China. Entonces, en el momento en que los chicos de Tiananmen buscan la democratización, está cayendo el mundo socialista a pedazos. Y aquellos que están mandando, están en el poder, en el momento en que los chicos de Tiananmen salen a pedir la democratización, son aquellos que fueron purgados por los guardias rojos en tiempos de la Revolución Cultural. Y los guardias rojos en tiempos de la Revolución Cultural eran una mano de peladitos en un estado de frenesí y de fervor ciego, que entraban a darle a la consigna que fuera. Cuando decían que bombardearan cuando decían todas esas cosas, ellos lo hacían literalmente. Digamos, se jugó con el fanatismo juvenil y eso hizo gran parte del protagonismo de los excesos que tuvo la Revolución Cultural. Cuando salen los chicos a la calle, no se les mira con los ojos con que el mundo los mira. No los miran con los ojos de mayo del 68, con los fusiles, los claveles en la boca del fusil que se veían en el mayo francés y en la primavera de Praga, ni con la imaginación al poder, ni con la idea que se hizo del movimiento juvenil de los años 60, con esa aureola romántica e idealista con que el mundo ve lo que pasó en Tiananmen. Con eso no es que los están mirando, a ellos los están mirando con ojos de revolución cultural, con ojos de desintegración, con ojos de relajarse y con ojos de pánico a lo que está pasando en la Unión Soviética. Y es desde esa mirada que les echan los tanques por encima. Entonces, es absolutamente escandaloso lo que llega a pasar, pero se mira desde el punto de vista, esto no se valora, simplemente estoy tratando de describir el contexto político en el que esto sucede. Porque además los pelados empiezan a plantear una serie de reformas a nivel de derechos políticos que hacen que los soldados empiecen a fraternizar con ellos. Cuando empiezan a ponerle los claveles y todo eso como se hacía en los tiempos del mayo francés. Entonces lo que hacen es que cogen todos los soldados que estaban allá y se los llevan y traen gente de la Mongolia interior que no hable. En China hay miles de idiomas y en cada, usted se va un poquito de donde vive y ya están hablando otra vaina, ¿sí? Entonces traen gente, en China hay muchísima diversidad. El hecho de que los occidentales no los distingan no significa que ellos no sean un pueblo infinitamente diverso y profundamente diverso. Van y traen gente de otro lado y la ponen allá, soldados que no hablen y no comprendan el idioma que se habla en Pekín, para que no haya problemas de fraternización entre los estudiantes y los soldados, que eso siempre ha sido una condición para darle una dinámica muy poderosa a los procesos insurreccionales. Entonces, van y traen gente que no les entienda nada y les echan los tanques por encima. Y el mundo ve la imagen de este peladito tratando de trancar un tanque con un cartel y le pasan por encima con todos los fantasmas de la revolución cultural, con los fantasmas del resquebrajamiento de China a principios de siglo, con ese montón de fantasmas le pasan los tanques por encima. Entonces, tratando de evitar en este momento que China se resquebraje, el nivel de represión es muy bravo sobre una cantidad de disidencias o de grietas que se presentan al interior de la sociedad china. Una, por ejemplo, es el resurgimiento de las religiones, la secta Falun Gong, que es una secta Tao. Además que en el momento en que los estudiantes en Tiananmen hacen huelga de hambre, ahí es cuando les caen. Porque ritualizar la protesta es elevarla a un nivel muy poderoso en China, donde el rito es tan importante, la ritualización de la protesta ya es un nivel de amenaza muy grande al régimen. Es a partir de la huelga de hambre que deciden echarle los tanques encima. Entonces, ahora está la oposición de la secta Falun Gong, que es una secta además que ritualiza la protesta también, y que se inmolan y que han hecho toda clase, digamos, se suicidan, que es una vieja secta Tao. Hay otro problema, digamos, el problema religioso Zumba, hasta donde se puede ver, ¿cierto? Todo esto hasta donde se puede ver y hasta donde nosotros como occidentales nos atrevemos a interpretar,
teniendo en cuenta lo que dijimos la vez pasada, cuando uno se mete con una cultura tan compleja como la China, apenas si se puede asomar como quien mira por la ventana un abismo sin poder comprender su profundidad. Es una mirada somera a una forma de vida, de relación y de cosmología totalmente diferente a la nuestra y por lo tanto en esencia incomprensible. Esto es descriptivo solamente. Entonces, resulta que ahora ellos tienen población musulmana, tienen una provincia musulmana importante acá. ¿De dónde vienen? De la época de los mongoles, ¿se acuerda que pasaron todos por allá? Y por allá llegó también, y llegó todo el Islam, todo el influjo del Islam. Entonces está acá. La experiencia del Tíbet, en realidad la importancia del Tíbet, de la invasión al Tíbet, primero en el 56 y luego ya totalmente en el 59, la expulsión del Dalai Lama, la represión sobre el Tíbet. Tíbet en un tiempo dominó la China y en otro tiempo fue parte de la China. Y es una cultura muy poderosa y antigua que es importante desde el punto de vista simbólico del budismo. Es el espectro religioso que tiene el Tíbet, pues no tiene ninguna capacidad bélica ni nada por el estilo. ¿Por qué se toman al Tíbet o por qué aplastan al Tíbet? Porque el Tíbet tiene una importancia simbólica desde lo que es el budismo muy poderosa, y el budismo en China es profundo, acuérdese que es en China donde el budismo realmente va a adquirir su verdadera dimensión histórica, no en la India, donde nació Gautama Buda, sino en la China, donde el budismo es realmente importante. Entonces, el tomarse el Tíbet es una manera de combatir la profunda religiosidad que subyace en lo profundo de la cultura china. Entonces, el Tíbet está condenado por ahora, porque ellos, en el proyecto que ellos tienen es de incluir y no de excluir, o sea, ellos lo que están es echando para adentro todo lo que fue la Gran China en alguna época, y el Tíbet no, ellos no lo van a soltar en este momento, y menos ahora que hay rebeliones musulmanas. Ellos tienen que tener mucho cuidado con esos musulmanes porque están en todo el Asia Central, y entonces en el Asia Central todos los demás son musulmanes ahí, eso es uno de los centros importantes del Islam asiático. Entonces, a ellos les interesa tener a los musulmanes del Asia Central quietos en primera. Por lo tanto, el tipo de represión que se utilice sobre Afganistán a ellos les conviene por derechas. Por un lado, el problema del Tíbet los desacredita internacionalmente, pero mantiene controlado el budismo hasta donde... Lo que pasa es que ellos mismos creen en las mismas líneas de cambio. Y ese resurgimiento religioso son también las líneas del cambio de China. ¿Se acuerda que hablábamos de un dictamen, pero que a la vez tenía líneas de cambio que era eso, pero todo lo contrario también? Entonces, ahora, el resurgimiento de las religiones plantea que debajo de toda la capa económica, ideológica, política e histórica que ha significado la revolución, siguen existiendo las religiones. La proporción que esto tenga dentro de la población china, la importancia que esto tenga, numéricamente hablando para ellos, no la conocemos. No podemos saberla, entre otras cosas porque lo que se filtra son destellos que de pronto pasan, pero que en realidad nosotros no podemos llegar a saber qué tan poderoso es el movimiento del retorno a las religiones que en este momento se está produciendo en China, pero que se está produciendo. Porque hay diferentes focos de resurgimiento religioso en este momento en la China, y la revolución había eliminado todo vestigio de religión, por lo menos como las religiones tradicionales eran entendidas. Lo que pasa es que a la hora del té había reproducido otra forma religiosa, había creado todo un culto a la personalidad, había creado toda una mística, había desarrollado una doctrina que era profundamente mística, y el maoísmo, como el mundo lo conoció, fue profundamente místico también. Entonces, ahora están interesados en bajarle el volumen a lo ideológico, están interesados en mantener las religiones a raya, están interesados en mantener todos los procesos de crecimiento económico de una manera controlada. De forma que miremos a ver qué pasa aquí, para saber si le echamos más sal, más azúcar, si le subimos al fuego, si se lo bajamos, pero de una manera que no se nos vaya a generalizar, porque si no nos resulta y se generaliza nos acaba. Ellos siempre tienen el problema de la desintegración y saben que a las desintegraciones ellos difícilmente sobreviven
y menos en un mundo como este. Entonces están en contra, además la fórmula de lo que ellos están haciendo ahora, nadie la tiene. A ver, ¿usted cómo va a manejar una apertura económica que no signifique una apertura política, que sí desarrolle un sistema de economía de mercado, pero que no deje de ser colectivo? Porque está basado en una cultura que no funciona con el concepto de individuo. Digamos, lo que están intentando hacer ahora es tan complejo como el proceso mismo en que se formó su revolución, que son procesos que mezclan muchos elementos que nunca antes en otra sociedad se han mezclado. Entonces ellos están intentando hacer todo su desarrollo económico dentro del marco de su propia supervivencia y de su sentido colectivo, pero con un criterio de competitividad dentro de un mundo globalizado. Ellos saben que el mundo está globalizado y que el aislamiento no es una alternativa ahora como no lo pudo ser en el siglo XIX. Tienen que jugar con la carta de la globalización, pero sobre la base de la propia determinación, sobre el crecimiento económico que les permite competir, pero sobre el control político que no les permita desintegrarse, sobre la base de que no se les desborden las religiones. Bueno, aquello es un equilibrio complicado. Y usted está hablando de 1.000 millones de habitantes, que toca que todo el mundo coma y todo el mundo tenga una estabilidad grande. Entonces, ellos están haciendo todo esto. Desde el punto de vista histórico, ya recuperaron a Hong Kong, ya recuperaron a Macao. Ahora está lo de Taiwán sobre el tapete. Entonces, lo de Taiwán desarrolló su propio crecimiento económico, protagonizó un gran milagro económico y hecho en Taiwán es casi todo. Entonces, ellos tienen una economía muy poderosa como para que los arrasen, pero no hay como nadie interesado en defenderlos particularmente como para enfrentársele a la China, digamos. ¿Sí? Pues usted le puede dar como mucho pesar y todo, pero ya como para enfrentársele a la China tampoco. Entonces, en últimas, Taiwán cuenta con lo que Taiwán pueda hacer, no más. Porque ya no es importante para nadie. Ya no determina la Guerra Fría. En el momento en que la Guerra Fría desaparece, Taiwán pierde su importancia geopolítica. Porque Taiwán era importante como punta de lanza contra China. Y si ya China no está al otro lado de nada, porque se considera que a pesar de que sigue siendo en términos generales un país comunista, ya el comunismo como tal, no es un contrapeso ideológico. Entonces Taiwán perdió toda su importancia. Entonces la China está que la mordisquea, la China la considera una provincia rebelde. Entonces le propone el dos sistemas, un gobierno. Entonces Taiwán dice, no, pues que usted no me puede tratar así porque yo no soy Hong Kong. Yo no era una colonia británica. Yo soy un país independiente desde lo mismo que usted. Lo que pasa es que soy chiquito, pero en tamaño, porque mi Producto Bruto Interno es enorme. Entonces usted no me puede pasar por encima, como le pasó por encima a Hong Kong y a Macao, porque no es mi caso. Yo no soy el fruto de la descolonización. Entonces, eso está por resolverse, pero ellos cuentan con lo que puedan tener una mano adelante y la otra atrás. Nadie los va a ayudar. Nadie. Entonces, en este momento, hay toda un posicionamiento geopolítico y económico en el contexto del mundo actual. Entonces, la coyuntura del 11 de septiembre, a ellos les da una papaya buenísima, porque le echa suficiente tierra al Islam como para que ellos puedan reprimir a los suyos sin que quede mal visto. ¿Cierto? Ahora que ganaron en el casting de los malos, desde el punto de vista, digamos, en toda la formación del nuevo prejuicio. Entonces, si a ellos le dan duro a los musulmanes, alguien que vaya a defender a los musulmanes contra los chinos, por ejemplo, ¿quién? ¿Sí? Van a ganar, entonces, por un lado. Por otro lado, ahí hay una cantidad de riquezas en toda esa zona que se está jugando, en el Asia Central, donde ellos son potencia. O sea, en el Asia Central ahí, ¿quiénes son las potencias? China, digamos, activas. Rusia tiene todos los intereses del mundo, pero no se puede comparar una cosa con la otra. ¿Cierto? Porque China es una potencia activa. La Rusia está ahí bastante resquebrajada, ¿sí? Por debajo de eso, o sea, ¿quién es la potencia geopolítica más grande de la zona? La India es un país importante, pero no es exactamente una potencia en esos términos. Ahí queda Pakistán, que está llevado, Afganistán, que ya ni está, ¿sí?
Mire, todos los países del Asia Central ahí están en un conflicto muy grande. Arriba quedan, la parte de Rusia que les queda arriba son las repúblicas, las antiguas repúblicas centroasiáticas, que en este momento están tratando de sobrevivir ellas. ¿Quién puede tener acceso a todas las riquezas que están pasando por el Asia Central en términos geográficos? La otra potencia es Irán, pero no se puede comparar con todos los problemas que tiene Irán ahorita lo que es Irán con China. Activa y en plenos pies, esta es China. Entonces China tiene todo lo que tiene todo que ver con el escenario del Asia Central, porque es la potencia que queda ahí. China está a punto para un nuevo reparto del poder geopolítico y tiene cómo y con qué. Y es todo lo nuclear que usted quiera, todo lo crecimiento económico que a usted le provoque, todo lo geopolíticamente importante que usted necesite, ¿sí? Está en unas condiciones de ventaja histórica que le permiten disputarse con las potencias el nuevo reparto del mundo cualquiera que sea. La idea de formar una gran China era recibir el siglo XXI enteritica, como era Han. Ella recibió el siglo XIX, el siglo XX lo recibió en pedazos, lo recibió totalmente desprotegida. El siglo XXI lo recibe como un lulo, como una potencia fantástica. Y recuperó en 50 años lo que perdió en 200. Y vuelve a salir de los más profundos escombros porque más lleva desde la que estaba cuando empezamos a charlar imposible. Y hoy por hoy ella está donde toca, en su puesto. Entonces la China en este momento tiene unas ventajas históricas, así tenga problemas, yo no digo que no tenga problemas, así tenga fisuras, así tenga grandes movimientos de oposición, disidencia, campañas contra el Tíbet, Richard Gere llorando, todo lo que usted quiera, Brad Pitt tristísimo, ¿sí? Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Una cosa es Brad Pitt y otra es Bush, ¿sí? Entonces ellos pueden morir de la tristeza, pero geopolíticamente hablando esto es una potencia a la que nadie está dispuesto a hacerle mala cara. Y ellos en este momento tienen las condiciones para mandar en el Asia. ¿Sí? Japón es poderoso, pues su economía está bastante mal, no puede comparar la crisis en la que lleva, la recesión que lleva Japón, por muy potencia que sea, con el crecimiento económico que en este momento tiene China. China está creciendo y creciendo y creciendo. Ahora, hay muchos problemas, hay muchos chismes, dicen que los problemas de población hacen que solamente pueda tener un solo hijo por familia. Entonces, si nacen niñas, se pierde el cupo de un hijo. Se habla de que están matando las niñas o las abandonan y que empieza a presentarse un problema de reversión de población femenina en China. Entonces están trayendo mujeres de Indonesia y mujeres de Malasia que no son aceptadas por las suegras. No, señor, eso no me puede poner una mujer malaya, porque es que esos son los señores de los 10.000 años y estos son chinos y estos son Han y estos son todo lo que usted quiera. Son un pueblo muy, muy orgulloso. Entonces, dicen que hay problemas de población serios en términos de los controles, porque como solo se puede tener un hijo por matrimonio, por familia, entonces ese hijo en la medida de lo posible buscan que sea varón. Entonces hay rumores sobre esto, rumores porque todas estas cosas son complicadísimas de verificar, que el nivel de genocidios infantiles es muy grande a nivel de las niñas o de abandono a nivel de las niñas. Por ahí hay artistas que hacen exposiciones de cantidades y cantidades de criaturas no nacidas. De las políticas de población se habla que, por ejemplo, en la época universitaria, una pareja no puede tener hijos porque están estudiando. Entonces, si llegan a quedar embarazados en ese momento, es obligatorio abortar. Entonces, hay una cantidad, digamos, de rumores sobre las políticas de población en términos de derechos humanos. Y la discusión de los derechos humanos en China siempre es un quebradero. Pero entonces cuando le dicen a la China que ella no respeta los derechos humanos, entonces la China se voltea y le dice a los Estados Unidos: ¿y ustedes cómo tratan a sus ancianos? Los encierran, los guardan y no los vuelven a sacar a la calle porque no son productivos. Ustedes que tratan a sus ancianos con tanta crueldad, ¿nos vienen a hablar a nosotros de derechos humanos? Y resulta que Occidente sí tiene un quebradero por el lado de los ancianos, porque no tiene ningún respeto por la tercera edad, y en China son los que son. Entonces ahí dicen, bueno, si hablamos de derechos son para todos,
¿Ustedes qué tratamiento le dan a su gente que les ha dado toda su vida cuando llega el momento de la sabiduría? La sacan, la esconden, porque que no solamente no es productiva, sino que come el gasto social en pensiones. Ave María. Entonces dicen, no, ustedes ahí no tienen ningún derecho a venir a decir cómo es la cosa aquí cuando ustedes tienen ese tratamiento tan indigno a la gente que les ha dado su vida. Y entonces Occidente habla de otra cosa. Entonces, ahí hay un debate muy grande, sigue habiendo un debate muy grande a nivel de códigos éticos y a nivel de valoración, pero la doble moral internacional sí prima ante cualquier agenda. Entonces, ahora con lo del 11 de septiembre, cada uno se fue posicionando en lo que le daba de ventaja. O sea, el 11 de septiembre le daba un montón de ventajas a un montón de gente. Chechenia dejó de tener un problema de nacionalismo grave. Rusia ya no tiene un problema de nacionalismo grave con Chechenia, sino unos terroristas ahí en Grozny, mira. Entonces, cada cual reinterpreta sus problemas nacionales sobre la cruzada del 11 de septiembre. Entonces, a China le sirve para todo, le sirve para los musulmanes, le sirve para arreglar el problema con Taiwán. ¿Apoyamos los bombardeos sobre Afganistán como una sola China? Le sirve para que no le molesten la vida por el Tíbet, porque están ocupados en otras cosas, en este momento se distrae la atención sobre el Tíbet. Le sirve para que su problema de derechos humanos no sea prioritario, porque si hay que escoger entre los derechos humanos de China y el apoyo de China a los bombardeos de Afganistán, hombre, ahí no hay ninguna duda ahí. Entonces, por su importancia geopolítica ahora, todo el mundo la necesita, o si no, ¿para qué está Bush allá? ¿Cómo para qué o qué? ¿De qué? Entonces, ahora todo el mundo quiere seguir comerciando con China porque donde ellos compren un alfiler, 1.000 millones de alfileres es una maravilla. O sea, como mercado siguen siendo lo que siempre han sido para el mundo, la mayor de las tentaciones, ¿sí? Los ingleses no pudieron venderles nada porque los ingleses no necesitaban nada. Entonces lo que hicieron fue introducir el comercio del opio, pero todo el mundo quiere lo mismo, venderles cualquier cosa, una tapita, un pelito, lo que sea, que con esos tamaños de población, sí, y con un poder adquisitivo relativamente plausible, eso es una dicha. Tienen todo que ofrecer al mundo y todo tipo de transformaciones interiores. Entonces ellos, después de 5.000 años, después de haberse lo inventado todo, porque quedamos claro que aparte del televisor y el automóvil se lo inventaron todo, sí, todo lo que ha sido el mundo y que Occidente lleva más o menos 1.000 y pico de años tratando de descubrir el agua tibia que los chinos inventaron, sí, tratando de descubrir después ya que la imprenta, que la tinta, que el papel, pero eso lo tenían ellos claro hace rato, que la centralización, que todo eso lo tenían ellos claro hace rato, que la ética de Kant, eso ya lo había dicho Confucio, que la física cuántica, eso ya lo había dicho el Tao. Hemos dicho, a ver, ¿cuál es el chisme que ellos no dijeron? ¿Sí? Y lo que no dijeron lo están diciendo ahora en un equilibrio misterioso entre lo ancestral y lo moderno, entre lo económico y entre ser una potencia y entre mantenerse integrada en el contexto de un mundo globalizado. Entonces, después de 5.000 años de historia, de haberse inventado el mundo tal como es, en todas sus mayores acepciones, de haber construido catedrales de pensamiento, de haber desarrollado las más complejas formas de concepción cósmica, religiosa y ética, después de haber desarrollado una sabiduría inmensa, de haber construido cosas que el único monumento que se ve desde la luna, después que la montaña, la Gran Muralla, lo único que se ve desde la luna, les preguntaban, ¿qué ven de acá? Y los astronautas decían, la Gran Muralla, era lo que veían. Entonces, después de haber desarrollado eso, después de haberse echado una marcha de estas, de 12.000 kilómetros a pie, después de las cosas monumentales que ellos hacen, después de haber sufrido la muerte por 1.000 pedazos, después de haber conocido el fondo del horror, la sombra de la historia, el límite de la oscuridad, renacer ellos y estar a las puertas del siglo XXI, en este momento ya en el siglo XXI, instalados como la potencia que fueron en la antigüedad, ellos se preparan ahora para ser los que fueron en los mejores tiempos de los Han. Ellos se preparan ahora para seguir siendo lo que siempre han sido, una gran civilización. Y a este pueblo tan mítico, tan misterioso y tan sabio, nos hemos aproximado
vagamente, desde lejos, intentando comprender, aunque sea de manera descriptiva, la profundidad de una nación como China. Gracias.